Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en ICEADE Online en esta tarde para conocer una de las conferencias que hemos estado esperando en estos últimos días. En esta ocasión, el tema que vamos a tratar es acerca de los 5 retos tecnológicos que todo ejecutivo de negocios debe resolver. Para ello vamos a tener a un invitado especial, pero antes de comenzar los quiero dejar con el licenciado José Eduardo Escobar, vicerrector de ICEADE, para que nos cuente un poquito más sobre la conferencia y quién nos va a estar acompañando en esta tarde. Muchas gracias, Rosana. Aquí probando sonido. Gracias por acompañarnos todos. Ahí tuvimos un pequeño detalle en la configuración del chat, pero ya puedo ver que ya ya está habilitado para que podamos estar en comunicación con todos ustedes. Gracias nuevamente por estar en sintonía. Como bien dijo Rosana, vamos a dar inicio a nuestra conferencia del día de ahora sobre estos 5 grandes retos tecnológicos que todos los líderes de negocio deberíamos de poder entender y resolver. Cuando platicábamos con el colega que va a dar la ponencia, nos vimos que hay mucha oportunidad de poder ampliar sobre este tema. Así que gracias por sus saludos desde Jayaque, desde San Salvador, desde diferentes partes de la República. Vamos a dar la bienvenida a Rafael. Si gusta, Rafael, enciende tu camarita para saludarte. Hola, Rafael, José Eduardo. bienvenido. Pues vamos a dar un breve resumen de tu perfil, Rafael, aparte de ser un profesional de alto desempeño en el área de informática y de tecnología, es socio director de una empresa consultora que se llama Octo, y pues tiene 3 maestrías y no sé cuántas más certificaciones, pero de seguro que todo ese menjurje de diferentes conocimientos lo vamos a ver condensado en esta interesante conferencia. Asimismo es catedrático del posgrado en Business Intelligence de ICEADE. Ya tenemos unas 4 ediciones o 5 creo que estamos haciendo ya y vamos para la 6ª próximamente. Así que Rafael, bienvenido al foro de ICEADE Online. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias, José Eduardo, por la presentación. Buenas noches a todos. Es un gusto estar compartiendo este espacio, poder compartir un poquito, hablar sobre los retos que tienen todos los ejecutivos de negocios, sobre todo a veces de la incomprensión que se tiene sobre la misma tecnología tan rápido que avanza y tanto que nos afecta, y que esperamos que esto sea pues un granito de arena a contribuir a los profesionales, a todos, en esos retos que nos vienen encima. Chivísimo. Quizás para poderles orientar a todos, vamos a comenzar con la conferencia. Los invito a que estén muy atentos. Muchos preguntan que si esto se va a compartir grabado después. Les confirmo que sí, ¿verdad? Para que lo puedan revisar después. Si hay preguntas, yo les recomiendo que las escriban en el espacio de Q&A o preguntas y respuestas que aparece en la parte de abajo del Zoom. Y las preguntas más votadas van a ser las que vamos a procesar una vez termine, Rafael, la conferencia. Así que pues, con eso dicho, abrochemos los cinturones y comencemos, Rafael. Gracias. Bien, voy a compartir pantalla, la presentación. Me confirman, por favor, si la pueden ver. Confirmado, estamos. Bien, muchísimas gracias. Bueno, nuevamente, gracias por compartir el espacio conmigo. Gracias por darnos esta oportunidad, por la presentación, José Eduardo. Como les decía, la tecnología avanza súper rápido, eso no es secreto para nadie, y encima ha cambiado muchísimo a raíz de la pandemia y de ciertas otras situaciones que han ido pasando. Entonces, nos vemos enfrentados a retos tecnológicos que ya no solamente le competen al área de tecnología o al área de informática, sino también todo ejecutivo o todo director, gerente o alguien que aspire a estos puestos necesitará poder al menos comprender y tirar alguna dirección o tener alguna dirección de cómo ir. Déjenme comenzar la presentación con un pequeño ejemplo o algo con el que nos podamos de alguna manera relacionar. Supongan ustedes o imagínense que un día por la mañana se levantan con un dolor de espalda terrible. Ya alguna otra vez en la vida le ha pasado, pero digamos que ahorita sí ya es un poquito más serio. Ya probaron remedios caseros, ya probaron medicina, automedicarse, ya probaron bastantes cosas y sigue doliéndoles la espalda. Es una necesidad, es un dolor que tienen, entonces deciden ir al médico. Van al médico, se sientan con el profesional, les esperan en sala de espera, les hace su examen, les toma la presión, les toma el pulso, les hace todo un estudio formal. Hace un momento de eureka y menciona,
tengo la solución para usted. Se va, sale un par de minutos del consultorio y regresa vestido de esta forma, con un jarro o con una jarra de sanguijuelas. Y viene muy emocionado con la respuesta en sus manos. Nosotros tenemos, en esta situación, tenemos 3 opciones, o al menos las que yo consideré para el ejemplo, tenemos 3 opciones. La opción 1 es, bueno, arremangarse o quitarse la camisa y extender el brazo, dejarse el tratamiento, a ver qué. Confío en el doctor, confío en lo que me está diciendo. La opción B es cuestionar qué es eso que trae o qué es lo que va a hacer, para qué sirve y cómo me afecta. Y la opción C es precisamente correr, como que no hay mañana, evitando ese procedimiento tan extraño y tan de repente inconvencional. Nosotros decidimos correr para el ejemplo y escuchamos a lo lejos que el doctor estaba diciéndonos, nos persigue y nos empieza a decir que la hidroterapia es una tecnología o es una técnica válida. Y que hay registros desde 1500 a.C. y muchísimo antes, que este es un remedio, una forma de tratar ciertas condiciones en el humano, que es válida, que ha sido exitosa, que ha sido comprobada. Y no solo eso, sino que además sigue siendo una tecnología o una técnica que es válida, que está muy estudiada y que tiene un montón de seguidores y un montón de gente que lo valida. Entonces, estamos en un pequeño, digamos, en una pequeña disonancia, en el sentido de que, bueno, sí está bien, lo del teatro, lo del traje fue un teatro, pero por lo menos el tratamiento o la opción y la solución que me está proponiendo es válida. Sabemos ahora que es un tratamiento médico real y reconocido y que es basado en ciencia y experiencia, es decir, no es algo que el doctor se inventó. Sabemos también que mucha gente lo ha utilizado y les ha servido y que además tiene beneficios comprobados y probablemente de repente hasta quizá está de moda. Sin embargo, nosotros tendríamos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué costos e implicaciones tiene? ¿Cuánto cuesta un tratamiento de estos? Porque cualquiera diría, bueno, las sanguijuelas están alimentando de mí, quizás hasta me tendrían que pagar a mí para poder hacer ese tratamiento. ¿Cuánto de ese procedimiento, el éxito de ese procedimiento, cuánto de eso está en mis manos? Es decir, de cuánto depende que yo pueda lograr una mejoría. El profesional que lo va a hacer tiene credenciales y existen credenciales que validen un profesional en este rubro. Hay otras alternativas para el tratamiento, perdón, para la aflicción que tengo. Pero más importante de todo, y eso va a servir para lo que yo tengo, eso me va a servir para el dolor que yo estoy presentando. Esto es lo que sucede día con día en la tecnología hoy. Hay demasiada variante de tecnología y demasiados problemas que se derivan de estos o que van a derivar en estos, que nosotros no siempre sabemos cuál es la mejor respuesta a esto. Y muchas veces el hecho de no saber cuál es la mejor respuesta viene de no conocer al menos la base en tecnología, sobre todo, como les decía al principio, que muchos de estos retos ya no están tocando la puerta de la gente de tecnología, nosotros de informática, sino que empiezan a abordarnos a todos en nuestras empresas y en nuestra carrera profesional. Es así que nosotros también decidimos armar de conocimiento al profesional de cuáles son los retos más válidos y también cómo algunas empresas han decidido abordarlos. Existen, más allá de estos 5 retos que vamos a presentar ahora, muchísimos más y más tradicionales. Sin embargo, hemos decidido escoger estos 5 porque son bastante representativos del momento histórico en que le estamos viviendo. Bien, veamos, como les decía, algunos de estos retos y cómo algunas compañías los han ido enfrentando. El reto número 1 es el cambio de digamos, una interacción 1 a 1, una interacción directa de las empresas con sus clientes. Esto significa un cambio de multicanal / omnicanal. Ya vamos a ver qué significa esto. Pero primero definamos qué significa multicanal. Multicanal es tan sencillo como decir que un usuario o un cliente mío puede interactuar con mi marca, con mi compañía, con mi empresa en diferentes canales. La manera más sencilla de verlo es, tengo presencia en Facebook, tengo presencia en Instagram, tengo mi propia página web, tengo mi tienda física, tengo mi número telefónico. Todos esos son canales de comunicación para el cliente. Entonces, el cambio, primero, si yo no tengo multicanal, voy un grado atrás. O sea, es decir, si no tengo presencia en varios lados, voy un paso atrás. Y segundo, el reto importante que estamos teniendo es pasar de multicanal, que sería el equivalente a esto. Bueno, como les decía, reto primario, pasar de un unicanal a multicanal. Pero si ya estamos en multicanal, que es bien probable, porque
digo, crear una página de red social no es tan difícil, digo, tenerla no es tan difícil, que sea eficiente y usarla es otro reto en sí mismo, pero digamos que tenemos multicanal, la diferencia entre esto y omnicanal es que la experiencia del usuario es única, es decir, lo persigue a través de todas estas, es una experiencia uniforme en cada uno de los lugares en donde yo puedo tocar con el cliente o el cliente puede interactuar conmigo. Para tener algunos datos o algunos números en la cabeza, nosotros tenemos estos datos de enero 2022 sobre las redes sociales, o más bien sobre el uso de Internet en el mundo. Y nos estamos dando cuenta que el total de la población estimado son 7.91 billones de personas, de nosotros, de los cuales 57% están en áreas urbanizadas. Eso digamos que debería sorprendernos tristemente porque un poquito arriba de la mitad están urbanizadas, pero el punto del estudio es que hay 5.31 billones de números o de usuarios de teléfono únicos para completar un 67% de la población. Quiere decir que más gente tiene un teléfono y probablemente un buen porcentaje de estos son smartphones, porque, o de alguna gama de smartphones, aunque sea sencillo, pero hay comunicación, hay uso, que la gente que está urbanizada. De estos, de la población mundial, 4.95 billones hace uso de Internet o tiene acceso a Internet de alguna u otra manera. Eso es el 62.5% de la población mundial. Y de esos, digamos, de los 7.91 billones, 4.62 billones de personas tenemos presencia en redes sociales, o sea, el 58%. Si se fijan, todos estos porcentajes de uso de celular, de uso de Internet y de uso de redes sociales son más grandes que la cantidad de personas que están urbanizadas. Entonces, quiere decir que el medio no solamente es vigente y real, sino que además es el medio que tenemos que poder aprovechar. Y como aquí no estamos tocando si esto es solo Facebook o solo Instagram o solo página web o solo teléfono, estamos ante la presencia de una necesidad como mínimo multicanal, pero de preferencia omnicanal. Aquí unos datos también interesantes. Hay una compañía que se llama Cloud Brands, que es una compañía de marketing digital, menciona que la frecuencia de compra es 250 veces más alta en multicanal versus canal tradicional o unicanal, y que el ticket promedio sube un 13%. La retención de clientes es 90% mayor en multicanal versus unicanal, es decir, que los clientes se sienten más, digamos, atraídos a comprar nuevamente, y que también el 90% de los clientes interactúa con nosotros en diferentes dispositivos y ve fuente de información de nosotros en diferentes lados a través del día. Es decir, que en un momento recibe nuestras ofertas a través de un anuncio de Facebook, en otro momento lo ve en el diario, en otro momento le cae una llamada. Entonces, la necesidad de tener una experiencia única para el usuario viene siendo beneficiaria, o es un reto que tenemos que cumplir para poder mantener o aumentar nuestro market share. Algunos aspectos importantes para este reto, es decir, este reto lo que conlleva, si nos sentamos en la silla de alguien que está dirigiendo esta parte de una compañía, es cómo hago para que mi experiencia sea uniforme. Es decir, ya tengo los canales, pero ¿cómo hago para que la experiencia sea uniforme? Lo primero es la creación de contenido, multimedia, imágenes, videos, que es lo que se consume en este tipo de escaparates, sin llegar a ser repetitivo. Es decir, no podemos tener la misma imagen en varios lados, o sí lo podemos hacer, pero lo mejor sería tener una variante de las imágenes en diferentes medios para poder tener un mensaje más atractivo. Es decir, que yo pueda reforzar el mensaje, pero tal vez dar un poquito de información distinta en cada uno de ellos. También hay una diligencia técnica, y esto sí tiene que ver con tecnología puramente, en el diseño de la app, sitio web, página de red social, e-commerce, cualquiera de los canales que podemos utilizar para hacer una experiencia uniforme. ¿A qué se refiere con diligencia técnica? Por ejemplo, si yo tengo, de preferencia, si yo estoy teniendo que ver mi usuario en una de uno de estos escaparates de nuestros canales, y yo encuentro una oferta acá, pero en la otra no la encuentro porque no sincronicé, porque no lo subí, porque el sistema no me permite hacer eso, tenemos una posible ruptura en esa experiencia de omnicanal. También, de nuevo, del lado de la tecnología, la pericia y el cuidado de que los sitios estén arriba, accesibles, disponibles y usando la mejor tecnología posible. Muchas veces ha pasado que las compañías tienen un buen creador de contenido, un buen community manager, o sea, un buen manejo de los canales, pero del lado tecnológico se vencieron los certificados, se cayó el dominio, no pagaron no sé qué cosa de la nube, cualquiera de eso,
Y esto va otra vez a hacer una disrupción en la cadena de uniformidad que el cliente puede percibir. Además, que como veíamos, los clientes hoy más que nunca están tratando de interactuar con nosotros de manera digital. Y también a veces no se considera la carga administrativa de mantener estos canales. Es decir, no es que una sola persona pueda manejar 8 canales al mismo tiempo, sobre todo si cada uno de ellos se va a manejar de manera diferente. Un ejemplo internacional de mejores prácticas para el omnicanal es Best Buy. Es una compañía que vende, digamos, aparatos de tecnología y de casa en Estados Unidos y tiene una interacción que no es única en el mundo, porque la podemos ver inclusive en algunos, digamos, establecimientos acá en el país, en donde yo puedo comprar desde la aplicación o desde el sitio web, que son dos cosas diferentes, son dos canales diferentes, y puedo llegar a recoger a la tienda. Esto lo vimos muchísimo en la época primaria de pandemia y muchas compañías se han quedado con eso y en realidad es bastante cómodo dependiendo del tipo de mercadería. Siempre hay gente que le gusta ir a ver, pero para quien es más práctico, pues solo hace su carrito, dice a tal hora va a pasar y lo recoge. También la aplicación desde el teléfono aplica cuando yo tengo ítems que estoy en mi carrito y empiezan a entrar en oferta o se van a un stock bajo. Esto hace que yo no tenga que entrar a la tienda para sentirme atendido por la tienda. Es decir, mi teléfono está actuando como una extensión de la tienda siempre permanente conmigo. Entonces, la intención de compra o la conversión de la intención a una compra real es exageradamente alta, porque si yo ya tenía un carrito que estaba viendo y de repente me mandan que esté en oferta, o juegan con mi miedo de que se pierda, pues definitivamente que es bien probable que tome acción. También otra interacción que esta sí no la he visto tan seguida es que yo puedo dar mi carrito de manera digital, del app o de lo demás, y yo llego a la tienda, me genera un código QR en mi aplicación y el dependiente de la tienda me lleva, me hace como un tour y me lleva a donde están cada uno de las cosas que yo he visto para poder hacer una expresión, vaya, manual o análoga de lo que yo estoy teniendo. De esta forma, yo puedo, o hago al revés, también puedo llegar a la tienda y desde la tienda empezar a tomar el QR o los códigos de barra en mi teléfono para armar mi carrito y luego eso que me lo vayan a dejar a la casa 2 días después si son de alguna manera aparatos grandes. Hay otros casos interesantes de omnicanal o de integración de experiencia de usuario. Por ejemplo, en el rubro de farmacéuticos, yo puedo ver el historial de mis prescripciones y también puedo subir las recetas desde mi teléfono o desde mi sitio web. Entonces, me permite personalizar mi experiencia con farmacias o con droguerías. También en la comida y bebida, yo puedo ordenar con tiempo, puedo ordenar desde mi teléfono y programar una entrega o recogida de acuerdo a mi día. También puedo ver hoy por hoy desde el menú de redes sociales, puedo ver el menú de redes sociales con la posibilidad de ordenar desde ahí. Por ejemplo, eso creo que le pasará a mucha gente que está viendo su red social, Instagram por ejemplo, y aparecen un montón de comida, postres, sobre todo a la hora del almuerzo, a la hora del café, que aparece un montón de anuncios dirigidos de panadería o de lugares reconocidos en el país y de repente tengo impulso de comprar algo, qué más fácil que desde ahí hacerle clic y de una sola vez que me mande la aplicación para poder comprar. Esto es súper común, digamos, en otras latitudes, aquí se está empezando a utilizar, pero es capitalizar el impulso, nuevamente con lo mismo que decía, yo ya no tengo que entrar a un lugar para poder estar presente o tener presencia en el cliente, sino que ya el cliente me lleva constantemente en su bolsillo. Y para la ropa, moda, que es otro ejemplo también, la experiencia multicanal o omnicanal me permite promocionar la misma ropa, pero en diferentes combinaciones o diferentes ángulos, que muchas veces eso le permite a empresas tal vez no tan grandes que tienen un stock reducido, en reciclar, al menos a los ojos de los clientes, sus prendas. Eso hace que la rotación de inventario sea más alta, que la obsolescencia disminuya, siempre contando simplemente con una creación de contenido dinámico. Bien, el segundo reto que nosotros vamos a ver esta noche es algo que creo que la mayoría de nosotros ha experimentado y que de hecho estamos experimentando en este mismo instante, los ambientes híbridos y globales. Con la venida de la pandemia, al igual que el primer reto, esto tuvo que cambiar forzosamente, es decir, tuvimos que encontrar una manera de cómo hacer un ambiente híbrido y probablemente distribuido globalmente para poder atender no solamente a nuestros clientes, que ya era un reto importante y necesario para poder sobrevivir, sino también a nuestros propios empleados, es decir, cómo una compañía va a operar en un ambiente híbrido.
que tienen sus propios retos. Aquí podemos ver que, esta es una imagen de ejemplo nada más, que tenemos hoy por hoy inclusive personas que estamos trabajando desde casa en un porcentaje del tiempo, personas que están 100% en la oficina, personas que nunca volvieron a ir a la oficina. Y todo este ambiente mezclado pone un montón de estrés en el área de tecnología, pero también en el área de procesos de negocio, cómo hacer el negocio que continúe, cómo podemos nosotros también hacer que el negocio crezca y cuáles son las oportunidades que las oportunidades para el negocio que este tipo de ambiente funcione. Desde mucho tiempo antes de la pandemia se hablaba de ambientes híbridos, que eran una manera para que las compañías ahorraran costos, por ejemplo, en el aire acondicionado, en el café, en la gente que le pagan parqueo, en la electricidad y demás, porque últimamente casi toda la gente tenía sus dispositivos móviles, o sea que podían trabajar desde su casa y tenían internet en su casa. Entonces las compañías habían visto una oportunidad para ahorrarse un par de dólares. Sin embargo, como les mencioné, en la pandemia todos nos vimos literalmente forzados a por lo menos encontrar otra manera de seguir operando. Algunos de los números importantes que se mencionan para este reto en este rubro es que el 63% de las compañías en crecimiento, o sea, las que están todavía, que acaban de nacer en los últimos 5 o 3 años, prefiere el módulo o la manera híbrida. Es decir, que hay gente que trabaja de casa, gente que trabaja en la oficina, pero más importante que eso, que nosotros mismos podemos tener un tiempo que estamos en la oficina y un tiempo que estamos en casa, o en casa o en cualquier lugar remoto. El 69% de las compañías sin crecimiento o en declive prefieren el método presencial completo o full remoto. Esto quiere decir que los dos extremos no están dando el resultado más exitoso, pues el resultado más clave para esto. Y el 83% de los empleados en general prefieren un modelo híbrido y menos del 10% desea regresar a tiempo completo. La fuente de esto es Apollo Technical, que es una consultora que se dedica a estudios de tecnología, que hizo esto este año precisamente, o este estudio este año. Y yo creo que los números, no sé, pero a mí me representan, me hacen sentido. Es decir, yo prefiero, quizá por el trabajo que yo hago, estar en mi casa parte del tiempo porque me permite de alguna manera acoplarme a mi horario y demás. Sin embargo, este modelo híbrido presenta varios retos en sí mismo. No solamente el reto que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con seguridad, privacidad y continuidad de la información, sino también retos de comunicación y retos de cultura. La cultura en sí tiene forzosamente o sufre un cambio, un ataque que todavía se está, digamos, manejando de diferentes formas. Sin embargo, la parte de tecnificar recursos humanos es uno de los caminos que se puede tomar para poder superar este reto de manera exitosa. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos contratar gente en un modelo híbrido? ¿Cómo podemos hacer de que las entrevistas que son de manera virtual o digitales sean de la mejor manera posible? Y cómo también controlamos de alguna forma que nuestro propio recurso humano esté no solamente cumpliendo con sus obligaciones, sino también de alguna manera satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, los sistemas y la sistematización de recursos humanos es uno de los caminos que podemos tomar para poder ayudar a este reto que, como les digo, es un cambio de cultura también, y los números no mienten. Las empresas que tienen ya mucho tiempo a veces les cuesta un poquito hacer ese cambio. También las plataformas de comunicación y colaboración, pues definitivamente que no pueden no existir, porque si esto nos hubiera pasado antes de la venida de un internet estable en el país, de unas plataformas de comunicación multimedia, donde podemos tener videollamadas de manera ininterrumpida o llamadas por internet sin tener que gastar el teléfono, hubiera sido mucho más difícil de lo que fue. Sin embargo, ahora existen muchas plataformas y es necesario que nosotros podamos integrar estas plataformas a nuestro ambiente de trabajo. Voy a poner un ejemplo más adelantito para que veamos qué significa esto. También tecnología para el onboarding y el entrenamiento de los nuevos integrantes. Muchas compañías, digamos que dependían de que la persona nueva que entrara se le sentara a la par al senior y lo siguiera, hacer como una especie de shadowing, pero inverso, y lo siguiera todo el día para poder entender qué es lo que hacía, cómo es que se hacía, a quién le tenía que preguntar qué cosa. Y ahora en un ambiente híbrido, en donde no necesariamente va a coincidir el tiempo que esté el nuevo con el senior,
definitivamente que eso sufre un impacto y si las compañías no están preparadas para ese entrenamiento de manera digital, van a sufrir un corte en su, digamos, en su regeneración de personal, en su rotación de personal. También, como decía, el control de privacidad y seguridad de información, ya vamos a ver unos datos un poquito interesantes en el siguiente reto, y también hay metodologías o marcos de trabajo como el agilismo que fomenta o que trata de controlar un modelo híbrido, pues entonces también no solamente se trata de tecnología, sino en cambio también de mentalidad, perdón, no se trata solo de tecnología, sino también en cambio de mentalidad y de metodología de trabajo. Estas son algunas empresas que han tenido, digamos, mucho éxito y si se fijan, no son ninguna empresa chiquita con modelos híbridos. Por ejemplo, Shopify. Shopify nació siendo modelo híbrido mucho antes de la pandemia, entonces ellos ya no sufrieron ningún tipo de cambio. Pinterest decidió que solamente 5 personas de todo su staff iba a trabajar en la oficina 100% del tiempo. El resto de personas no solamente trabajan desde casa, sino también Pinterest hizo digamos, a sus ejecutivos más grandes la oferta de pagarles extra para que ellos se fueran a vivir a donde ellos quisieran, para que tuvieran, digamos, que la mejor mentalidad a la hora de ser creativos y de ponerse de cara al negocio. Entonces, no solamente se acoplaron, sino también le están sacando lucro, porque su idea es que lo que me ahorraba de no tener infraestructura, pues puedo transferirlo al bienestar o satisfacción de mis empleados. Apple, 3M y Spotify son otras compañías que también han migrado al modelo híbrido y de hecho están siendo mucho más rentables hoy en día que lo que fueron. Tiene que ver también que la pandemia demanda más de sus productos, pero si no tuvieran mano de obra o si no tuvieran una estructura fuerte, no lo podrían responder. Aquí algunos ejemplos de las plataformas que les mencionaba: Teams, parte de Office 365, Zoom, que es lo que estamos usando ahorita, y por eso les decía, modelo híbrido, estamos haciéndolo exactamente ahorita nosotros. Loom, Jira, Miro, son otras herramientas que tal vez se conocen menos, pero son hasta cierto punto gratis o muy baratas de utilizar, que sabiendo la guía o sabiendo para qué sirven o sabiendo cómo utilizarlo, resuelven un montón de problemas. Por ejemplo, Loom lo que me permite es a un solo clic grabar mi pantalla con mi cara explicando algo. Entonces yo hago clic y empiezo a explicar qué es lo que me está pasando, digamos, para un soporte técnico, para explicar un número, una presentación, un Excel que estoy haciendo, las fórmulas, lo grabo e inmediatamente él lo sube a una especie de YouTube, pero privado, en donde yo tengo mi cuenta de mi compañía y entonces ahí se puede meter cualquiera a ver lo que yo subí, me deja reaccionar, me deja comentar, me avisa cuando alguien ya vio mi video. Entonces es una herramienta que sonará sencilla, pero a la hora de resolver problemas de ambientes híbridos distribuidos es híbridos, distribuidos y asincrónicos, porque de repente yo tengo compañeros que pueden estar a una hora de trabajo diferente que yo, y yo lo dejo grabado y lo verá cuando pueda o cuando termine sus reuniones y demás. Entonces, a esto es lo que me refiero. Hay muchas maneras de resolver los retos que tal vez solo dependen de un poquito más de creatividad de la que tal vez estamos aplicando. Bien, el reto número 3, privacidad, seguridad y protección de datos. Este es un reto que ha existido desde el día 1 que existe informática, como incluso antes de esto. Y tenemos algunos datos y la explicación principal de por qué esto toma relevancia. Como les digo, esto siempre ha existido y siempre existirá, porque esto es una carrera de nunca acabar. Pero la razón que es un reto importante es porque el 43% de los ataques están siendo dirigidos a empresas pequeñas y medianas. ¿Qué quiere decir? Que normalmente antes una estrategia válida de protección era: yo soy una empresa tan pequeña en El Salvador que ¿quién se va a interesar en atacarme a mí? O sea, ¿qué tengo yo de valor para que alguien venga, intente sacarme datos o empiece a atacarme? Y de alguna manera al principio o en algún momento esto tenía algo de sentido porque habían pues peces muchísimo más grandes en donde pueden pegarle, pero esto ya no es el caso. Ya cada año, año con año, los ataques hacia empresas más pequeñas y medianas van subiendo, porque no solamente porque las compañías, digamos, más grandes se protegen más, sino porque las empresas pequeñas y medianas algo tienen que puede sacarle. Por ejemplo, un ataque ransomware, que es cuando nos cae, digamos, a nuestros servidores o a nuestras computadoras un encriptador y tenemos que pagar, como que nos secuestraron la máquina y tenemos que pagar, perfectamente puede tener una empresa pequeña y mediana y yo no tengo que pedirle 50 millones de dólares. Con 10 mil dólares que le pida, son 10 mil dólares que yo no tenía y no me costó absolutamente nada vulnerar a esa empresa. Entonces,
es importante que nosotros enfoquemos esto, ya no pensemos que estamos fuera de, que por ser una empresa más o menos mediana, pequeña, estamos fuera del alcance, porque puede ser que nos pase. También que el 83% de las empresas medianas y pequeñas no están preparadas para recuperarse financieramente de un ataque severo. Si me piden $10,000, puede ser que hay empresas que $10,000 puedan pagarlo. Pero si me piden $1,000,000 para poder liberarme toda la información que yo tenía, de repente se acabó el negocio. Otra cosa importante, y también la razón por la cual lo tocamos ahorita, el ser humano sigue siendo el eslabón más débil. El 85% de los ciberataques involucra a un humano, ya sea sabiendo o no sabiendo, alguien que le hizo clic a un link, alguien que metió un disco que no era al lugar correcto, o alguien que no puso su contraseña, que puso 1, 2, 3 puntos, o 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya que el 61% del robo de información se tiene que ver con esto, contraseñas débiles o mal protegidas. Había una esquemática en algún momento que se manejaba, que dependiendo de la complejidad de mi contraseña, si se tardaban los hackers, o no los hackers, sino que las herramientas de ellos en descifrarlo. Entonces, una contraseña de 1, 2, 3, 4, 5 se tarda en aproximadamente 2 segundos. Y una contraseña más avanzada, con 14 caracteres, símbolos, imágenes, perdón, no imágenes, signos, números y letras mayúsculas y minúsculas, ahí es donde pueden tardarse hasta 20 años, o sea, la máquina procesando puede tardarse hasta 20 años en encontrar la combinación. Entonces, el ser humano puede ser parte, no solo tecnológicamente, para cuidar esto. También, hablando del ambiente híbrido, nos damos cuenta que el 70% de los usuarios remotos utilizan sus dispositivos y cuentas corporativas para uso personal. Es decir, yo tengo mi cuenta de Teams y de repente ahí hago mi fiesta de cumpleaños remota con mis compañeros y entonces lo estoy usando para una cosa personal. Asimismo, el 37% de los usuarios remotos en ambiente híbrido utilizan sus dispositivos personales para poder acceder a información y recursos sensibles corporativos, lo cual pues tiene sentido. Yo estoy en mi casa, mi máquina no tiene carga, pues ocupo mi otra máquina, o mi máquina personal es mucho más fuerte que la máquina que me dieron. Entonces, este cruce puede llegar a ser fuente o propiciar ciberataques. También tenemos que el 57% de los ataques podían haberse prevenidos con un parche disponible, que normalmente es informática quien se encarga de administrarlos, pero una educación de usuario que sabe qué significa el Windows Update, por poner una cosa muy, muy sencilla, puede también aumentar el escudo que tenemos sin necesidad de invertir en tecnología demasiado fuerte. Algunos casos particulares, en marzo, Acer, que es una compañía que hace computadoras, sufrió el caso de ransomware más grande hasta la fecha. Y lo que le tocó pagar, porque lo pagó, fueron $50 millones. Es decir, en menos de 2 días le pusieron candado a toda su red y $50 millones o no se devolvían. Lo pagaron, todavía está en investigación, pero sucedió. También otra cosa que a mí me sorprendió porque pareciera de película, es que hackers, o sea, gente que se mete en su computadora y ataca, detuvieron el flujo de gas en el gasoducto Colonial, que es el gasoducto más grande de Estados Unidos, que inicia en Texas y va hasta casi Connecticut o hasta el norte, al noreste de Estados Unidos. Se metieron a través de una VPN mal implementada y el corte pues fue varios días y tuvieron que pagar $4 millones o $4.4 millones. Pero se imaginan que ya que pueda yo controlar, digamos, la distribución de gas en un país solamente con tener acceso, solamente porque está mal puesto mi seguridad, es una cosa pues muy seria y que con la hiperautomatización que viene, que es otro reto que va a venir más adelante, pues tenemos ese caso. También Twitter sufrió un ataque el año pasado en donde se hackearon o se ganaron varias cuentas de celebridades y empezaron a pedir dinero. No sé si habrán visto los memes que salieron de eso, pues que hay mucha gente que cuentas de verdad de celebridades, pero obviamente controladas por alguien más, empezaron a pedir dinero y la gente pues cayó. Creo que ahí anda el dato de cuánto recopilaron. Algunos aspectos a considerar que también nos sirve o que nos puede servir para estos retos. Hay que conocer la base de ciberseguridad y protección de datos y educar al equipo de IT, que ya debería seguir esa disciplina, pero también a todos nuestros ejecutivos y personal. Es decir, ahora la privacidad y seguridad de datos no solamente compete a la parte de tecnología, sino también a todos los que utilizamos la tecnología o el ambiente dentro de nuestra empresa. También es importantísimo contar con un plan de continuidad de negocios, ya sea por desastres o por ataques. Y nuevamente, el plan de continuidad de negocios es algo que informática puede hacer, pero
es los ejecutivos de negocio que tienen que conocer el valor y qué es lo que debe protegerse. Porque muchas veces nosotros desde informática vamos a proteger la base de datos, pero de repente hay una carpeta en algún lado donde los arquitectos tienen sus planos y eso no lo consideramos y se fundió y hubiéramos mejor perdido la base de datos porque era menos importante que hacer eso. Entonces el plan de continuidad de negocio ya no se trata solamente de que alguien de informática tenga la pericia técnica para hacerlo. Y también incorporar en nuestros presupuestos la línea básica para estas defensas. Porque, como decía, 43% está atacando a empresas pequeñas y lastimosamente también ser latinoamericano ya no nos exime de este tipo de ataques, ni siquiera ser salvadoreños, que, vuelvo y repito, cualquiera pensaría, una empresa chiquita, pues no pasa nada, pero todos estamos expuestos. Algunas compañías que nos pueden ayudar a comprender esto, bueno, las que están arriba, Rackspace, Azure y Oracle, son proveedores de nube. Ya vamos a hablar qué significa la nube, pero mucho de la solución a nuestros problemas a veces tiende a ser dejarlo en las manos de quien sabe. A mí en Rackspace me contestaron, porque mucha gente me pregunta, ¿pero cuál es la seguridad de Rackspace? O sea, ¿por qué yo voy a dejar mis datos en la nube? Me da menos seguridad que tenerlos yo aquí debajo de mi cama. Y Rackspace me contestó muy categóricamente y nunca se me va a olvidar que si alguien gastaba $5 millones al mes en seguridad informática, que él tenía permiso para decirles que era más seguro que ellos. Pero ellos se vuelan 5 o 6 millones de dólares al mes en ciberseguridad preventiva y correctiva. Entonces, y digo, me imagino que por ahí deben dar los otros proveedores también, pero es un dato interesante que si alguien tiene la experticia y se gasta esa cantidad de dinero, pues de repente hay cosas que sale mejor dejar al experto. Es como que yo dijera que me voy a poder reparar mi propio carro sin saber de mecánica, pues como puede que lo logre, puede que te haga un desastre. Y las compañías que están abajo son las compañías actuales de mayor renombre en productos, ya sea hardware o software, de protección y a seguridad y a nuestros datos y a nuestra red. FireEye, Cisco y Palo Alto son compañías muy reconocidas que tienen ofertas, como les digo, de hardware y de software. Hay proveedores locales, pero también pueden adquirir software de manera no solamente para la empresa, sino también personales, como VPNs personales para ustedes proteger también su data en su navegación de día con día, la suya y la de su empresa si están haciéndolo desde su casa. También otro tip interesante es conocer los estándares de seguridad mundiales, como la ISO 27001, la ISO 27000 o 000, la 27032, y algunas que son más especializadas, como la PCI, que es para pagos en línea, la IPA, GDPR, y la FINRA, que son especializadas en sus campos en seguridad, en hospitales, financieras, y esta que fue la iniciativa que tomó la Unión Europea hace como 4 o 5 años, en que ningún ciudadano europeo puede tener su data grabada si no tiene el consentimiento. Entonces son estándares que también nos puede servir a nosotros conocerlo para poder tomar medidas que no necesariamente son de tecnología y que además podemos tomar desde nuestro puesto no tecnológico. Bien, el reto número 4 es mantenerse actualizado y este va a ser bien interesante porque cualquiera pensaría que mantenerse actualizado pues tal vez no es tan importante, pero fíjense el siguiente dato, solamente para que tengan una idea. Cada minuto de internet para 2022 representa lo siguiente. Por cada minuto de internet se hace un streaming de 452,000 horas de Netflix. Es decir, hay tanta gente viendo Netflix en un minuto, en cualquier minuto del día, que eso equivale a 452,000 horas. En YouTube son 694,000 horas. En Instagram se comparten 65,000 fotos por minuto. En Amazon se gastan 200 o se consumen $283,000 por minuto. Hay 6 millones de personas por minuto comprando en línea en cualquier lado. Entonces, nos damos cuenta que si tratáramos de tener esto actualizado sería virtualmente imposible. Y esto, digamos, si lo hacemos más reducido, si lo traemos a nuestra realidad y tal vez a lo que hacemos, igual es un montón de información, o sea, un montón de datos, un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Nuevamente, porque las redes sociales son el gran ecualizador. Si ustedes, no sé si se han puesto a pensar, pero nuestra utilización de redes sociales en El Salvador, a nivel de penetración y de porcentaje, es igual o cuidado y más que Estados Unidos. Entonces, no es que haya cosas que no apliquen. Por supuesto, la magnitud ya son millones y millones y millones y millones y aquí no somos tantos. Pero el nivel de penetración, o sea, de uso es el mismo, es muy similar.
Entonces, eso nos indica que si nosotros no podemos aprovechar ese fenómeno, nosotros estamos dejando sobre la mesa un montón de información, un montón de cosas que nos podrían servir. Digamos, aspectos a considerar. Las tendencias relevantes, tenemos que estar actualizados en las tendencias relevantes, y eso no siempre es una sola persona, sino que a veces hay plataformas especializadas que nos permiten llegar a esto. Mantener actualizado no solamente se refiere a mantenerse actualizado el influjo de datos que tenemos de fuera, sino también el ecosistema interno que tenemos. Un montón de veces ha pasado que nosotros como ejecutivos de negocio o como encargados de un área de negocio, dejamos caer el balón, por así decirlo, porque no estamos actualizados en que, por ejemplo, lo que les mencionaba, hay un certificado de seguridad que se va a vencer, o hay una página web, hay una de las presencias de red social que no está actualizada, que tiene información de la semana pasada, y entonces nos cayeron, en el mejor de los casos, clientes descontentos pidiendo la oferta, o en el peor de los casos, una demanda en la defensoría porque estamos haciendo publicidad falsa. Entonces, el mantenerse actualizado es un reto importante por la cantidad de canales, por la cantidad de lugares, por la cantidad de data que se está generando. También actualizado sería tener el control ordenado y centralizado de IT y de todos los procesos que tiene IT, y no solamente eso, sino también de la gente que lo utiliza. Tener control sobre qué dispositivos están entrando a mi red, quién lo está utilizando y demás. Y también, como les mencionaba, la administración de contenido, que también debe mantenerse actualizado. Esto significa la actualización en operaciones, que esto se resuelve muchísimo con un tema de inteligencia de negocios, en donde yo puedo tenerme actualizado de cómo está pasando las cosas en mi compañía. Esto tiene que ver mucho con datos, y yo puedo actuar u operar de forma bien consistente si tengo la data actualizada de lo que está sucediendo en mi empresa o lo que está sucediendo en mi departamento. También actualizado en sistemas, esto significa que mis sistemas, o sea, lo que yo expongo al mundo, lo que yo utilizo interno, también está actualizado constantemente. Pongo el ejemplo de Netflix. Netflix hace más de 1000 actualizaciones al código, o sea, a su código fuente diario. Se imaginan que nosotros a veces en informática con uno al mes estamos trastabillando. No se diga que esto que ya es esta magnitud, pero tenemos que llegar a una agilidad en ese estilo. Y finalmente, y quizá muy importante y muy relevante para todo ejecutivo de negocios, mantenerse actualizado en datos. No solamente, como les digo, en datos internos, sino también en datos externos de lo que está sucediendo en el mercado, en el mundo. Nike es, por excelencia, una de las marcas que mejor hace esto. Tiene 235 millones de seguidores en todas sus redes sociales y trabaja con 16,000 influencers, que al final es un dato que tenemos que saber. El caso que a mí más me gusta en el caso de Nike es, hace un par de años, no sé si lo habrán sabido, se dieron cuenta, cuando se hacían los partidos de fútbol americano, que yo no lo sigo tanto, pero pues la noticia me pareció muy interesante. Antes de tocar el himno, digamos, los jugadores se hincaban como en protesta porque el maltrato racial y demás. Y Nike ya había firmado un contrato con este señor de aquí, que se llama Colin Kaepernick. Ya había firmado un contrato para una campaña que decía, cree en algo, aunque significa sacrificar todo. Entonces, cuando salió en vivo, la reacción de la gente fue la siguiente. La reacción de la gente fue quemar los zapatos Nike en público, o sea, hacer quemas en público, hacer Facebook Live, hacer YouTube videos de cómo quemar o de cómo estaban quemando los zapatos Nike, lo cual se pueden imaginar lo negativo que hablaba de la marca cuando esto sucedía. Sin embargo, Nike, siendo los expertos que eran en redes sociales ya en ese entonces, porque esto fue hace un par de años, analizaron toda la data en redes sociales y todo esto, y se dieron cuenta que, primero, los zapatos que estaban quemando, ninguno era de los modelos recientes. O sea, nadie nunca estaba quemando un modelo reciente de Nike. Y segundo, se dieron cuenta que los perfiles de gente que compartía o que subía este tipo digamos, de actos, no eran su target. Eran gente que tal vez ya estaba muy grande, o gente que no tenía el poder adquisitivo que ellos estaban buscando y demás. Entonces, armado de esa información, Nike lo que hizo fue sacar esta campaña. Cómo quemar nuestros productos de forma eficiente, cómo de manera segura. Entonces, Nike no solamente le dio la vuelta a una situación discutiblemente negativa para cualquier otra empresa, sino que además reaseguró su puesto como la compañía de mejor manejo de redes sociales que había en ese momento. Ahora seguramente queda haber más. Entonces, esto de mantenerse actualizado, mantenerse pendiente de lo que está pasando,
es un reto y tiene una recompensa bien grande, sobre todo hoy en día. Y el último reto que vamos a ver este día es la personalización digital. A mí me cuesta un poquito este reto porque normalmente hemos venido desde sistemas diciendo, no, mire, es que las cosas no se personalizan, las cosas se hacen de una manera estándar y usted sígale. Pero la realidad es que no podemos pelear contra los tiempos modernos. Nosotros estamos, digamos, en la avenida de que todo el mundo se quiere sentir especial, primero, y segundo, que estamos compitiendo contra aplicaciones de teléfono que tienen acceso a toda nuestra información y que se autopersonalizan a lo que leen de mí y que además empiezan a aprender más de mí. Entonces la gente está acostumbrado, el cliente está acostumbrado, el usuario está acostumbrado, el proveedor está acostumbrado a una personalización digital y cada vez se va a exigir más. Hablando de e-commerce o hablando de nuestra presencia en línea o de nuestra posible presencia de venta en línea, se entiende personalización como la capacidad de entender quién es que me está comprando, qué le interesa y qué puedo ofrecerle. Y en este sentido, el 71% de los clientes esperan esa personalización en su experiencia digital. Yo me meto a una página y lo mínimo que espero es poder tener mi carrito permanente. O sea, poder hacer una cuenta y que mi carrito me persiga. O sea, yo me acuerdo, ahí voy subiendo y un día de estos le voy a dar a comprar todo. Eso es lo mínimo que yo espero. Y el 76% de esto se frustra cuando no sucede. Es decir, si yo encuentro una página en donde no, el carrito no permanece, de repente no hay recomendados, yo siento que es una página medio mal hecha, pues, o sea, medio a la mitad. Y también el 78% de los clientes, cuando perciben esa personalización o ese aspecto, también recomiendan y reinciden en compras. Y el último dato, esta fuente de McKinsey, en las compañías nacidas digitalmente, o sea, las nacidas un poquito antes de pandemia, durante pandemia, el 25% de sus ingresos totales son atribuibles a la personalización. Y en las compañías tradicionales puede ser un mínimo de 10, 20%. Eso quiere decir que la personalización está como mínimo representando como mínimo un 10% de aumento en nuestras ventas y en nuestras transacciones con los clientes. Y puede llegar hasta ser un 25%, si no es que más. Lo aspecto a considerar es que la base de la personalización es el conocimiento de la data de nuestros clientes. En otros momentos conocidos como un CRM, es decir, el CRM o el Customer Relationship Management era un software o es un software que se especializa en mantener la relación con el cliente y personalizarla y tener un historial. Sin embargo, ya los CRM ya se están quedando desfasados por la simple y sencilla razón de que la mayoría de gente, su identidad ya no necesito yo escribir la identidad de la persona, de mi cliente, ya están en línea. Ellos solitos metieron su perfil y sus gustos en las redes sociales o en internet o en mi sitio web. Entonces no necesito que ellos se registren conmigo. Porque aparte que no sé ni siquiera si lo voy a llenar bien, pero lo estoy llenando o lo estoy cumpliendo en base a lo que ellos mismos están haciendo. Y se basa en el análisis y acople a patrones. Nuevamente, BI y Big Data son herramientas que van a permitirme explotar esto de manera consistente y de manera rápida y eficiente para poder tener campañas de mejor alcance, para poder objetivizar, digamos, ciertos mercados y poder hacer upselling o cross-selling en base a lo que estoy utilizando. Y no solamente en retail, sino que también en cualquier otro tipo de industria que tenga clientes recurrentes, yo puedo empezar a personalizar mi servicio o mi trabajo hacia ellos. Los reyes, digamos, del tailor-made experience o de la experiencia customizada y personalizada son Amazon por tradición, pues yo me meto y ya sabe las veces que he comprado y lo que he querido y cuántas veces lo voy a comprar y hasta me sugiere. Pero sin duda alguna que Facebook, Instagram y ahora WhatsApp, todo el metaverse, es quien, ante Google, pero digamos que Google no lo hacía tan evidente como este grupo de Facebook, Instagram y WhatsApp. Ellos, mi aplicación podría decir que es completamente diferente a la de cualquiera que está acá. Lo que me aparece como contenido, las sugerencias que me hace, el screenshot que me pone, inclusive para atraerme a llegar hacia un post, es diferente por persona. Y esto es un reto poder utilizarlo. Yo tengo un caso de una persona que en su experiencia con el uso de redes sociales aumentó su venta, pero como 3 veces. Nosotros no tenemos que saber cómo se hace técnicamente, tenemos que saber cómo utilizar estas herramientas. Yo puedo adquirir servicios con compañías de terceros o puedo adquirirla directamente con las redes sociales y aplicarla. Y también hay otro tema importante en esto, que es otro reto que se viene dentro de esto mismo de la personalización, que es el codeless customization o la customización sin código. Es decir, que yo pueda comprar un software
y que sin necesidad de yo saber código, yo puedo empezar a cambiar cómo opera, digamos, el flujo de transacciones o cómo opera mi interfaz. Y no solo aplica con procesos de negocio, sino también con inteligencia de negocios, con dashboards y demás que yo puedo utilizar, por ejemplo, Power BI, en donde a mí me dejan mi espacio y yo empiezo a poner, quiero esta tabla aquí, quiero este dato para acá, quiero esto, de manera que yo estoy haciendo mi uso personalizado, que aumenta a su vez el compromiso. Bien, además de todos estos retos que vimos, como les digo, hay retos tradicionales, la cantidad de datos, el análisis, la seguridad nuevamente más tradicional, más allá de la que hemos visto, pero digamos que estos retos son los que habíamos querido poner como más en el spotlight, y además se viene todo esto, nube distribuida, inteligencia artificial, todo como servicio, la hiperautomatización que mencionaba, ya no va a ser realidad aumentada, sino va a ser realidad extendida, computación cuántica, la red de ciberseguridad, ya la interfaz de usuario va a ser por voz, es decir, yo ya voy a empezar a hablar con la computadora y me va a contestar como que si estuviera hablando conmigo, plataformas nativas de nube, la multiexperiencia, que es más allá todavía el omnicanal, entonces todo esto se nos viene ya este año y más adelante. Algunos tips muy rápido para esto que no hemos tocado. La nube es nuestra nueva mejor amiga. Pongo el asterisquito ahí porque yo sé que no todo mundo le aplica utilizarla por regulaciones y demás, pero es algo que debemos empezar a considerar más y más. Sobre todo porque en un ambiente híbrido es mucho más barato tener un ambiente centralizado fuera de mi, digamos, de mi custodia y que no tenga yo que preocuparme por eso, sobre todo con el tema de ciberataques, que estarlo comprando y teniéndolo y manteniéndolo, aparte de un montón de otras ventajas que tiene utilizar la nube como servicio. También, nuevamente, ya no basta ser multicanal, que sería el primer paso, sino que también tenemos que ser omnicanal y manejar una experiencia uniforme. Hoy por hoy, los puestos de community manager o de marketing digital tienden a tener un montón de importancia y creo que cualquiera de nosotros tiene que tener la visión de poder explotar esto. También la transformación digital y cultura digital a un nivel ejecutivo. Esto es súper importante y parte de las razones por las cuales también nosotros decidimos exponer esta conferencia. La transformación digital, hay muchas definiciones, hay muchas maneras de verlo, muchas maneras de entenderlo, que no nos vamos a meter a ese detalle, sin embargo es algo que se vive, es algo que es meramente humano y que tiene que ver con la cultura humana. Si nuestros ejecutivos de alto grado no tienen esa noción o no entienden por qué eso sería un beneficio, definitivamente que las compañías tienen un camino cuesta arriba para poder lograrlo. Ya para ir finalizando, también los términos data-driven, customer-centric, IT governance, data governance y todo eso que suena bien bonito y bien rimbombante, hay que operativizarlo, hay que entender qué son, hay que entender que no son, digamos, ciencia de cohetes, son cosas que podemos empezar a hacer y que genuinamente tienen una razón de existir. Por ejemplo, la IT governance, para poner una pepita, la IT governance lo que habla es que la gobernanza de tecnología es responsabilidad de toda la empresa. Y esto es lo que yo venía mencionando. No solamente la gente de tecnología puede decidir cosas que hoy por hoy en tecnología afectan a toda la compañía. Si la persona de IT que nosotros tenemos en esta compañía es la única que decide cuál es el plan de continuidad de negocio, hay una alta probabilidad de que algo falle. No puede ser responsabilidad de él. No sería justo ni adecuado que alguien que no está en un nivel, digamos, estratégico como un director tenga la potestad de cómo continúa o no mi negocio. Entonces, este tipo de datos son cosas que son retos más de educación y más de cultura, más que de tecnología, que creo yo súper importante para nosotros como profesionales entender y operativizar. Como les mencionaba, un ejecutivo en su carrera profesional definitivamente se va a topar en el nivel que sea, no solamente trabajar con la tecnología, sino también resolver problemas con tecnología. Y que ya no hay una empresa que sea exitosa sin el aprovechamiento y el apalancamiento de la tecnología misma. Entonces, cualquier ejecutivo, o sea, bajo estas dos premisas, cualquier ejecutivo que no pueda explotar la tecnología de manera correcta tiene un techo en el crecimiento. Es decir, no puede crecer más allá de lo que tiene ahorita enfrente. Entonces, es importante que nosotros también lo consideremos. Finalmente, los dejo con esta frase que me gustó un montón, que sí, es una variante de muchas que existen, que una vez que una tecnología nos pasa por encima, ya no somos parte de la planadora, ya somos parte de la carretera o del camino. Así es que les agradezco muchísimo su tiempo, espero que haya sido de provecho. Abrimos el espacio para preguntas, ¿verdad, José Eduardo? Les agradezco nuevamente y aquí estoy. Queridísimo Rafael, muchas gracias por compartirnos
este síntesis que ha sido bastante retador poderlo hacer en tan poco tiempo y pues para todo lo que somos no tecnológicos de profesión, pero sí fanáticos, pues creo que está bastante de valor. Por el momento hay un par de comentarios, no hay tanta pregunta así detallada, pero tratando de agarrar un poquito lo que he estado viendo, ahí María Boto estaba compartiendo la reflexión, qué bueno escuchar que el CRM va para afuera. Creo que todo el mundo ha sufrido un poco con la gestión de eso. ¿Cuál sería, según tú, la alternativa que prevés que las empresas deberían estar pensando, por si alguien va iniciando y va pensando hacer un CRM? O sea, ¿cuál es el nuevo trend que tú estás pensando que deberíamos de considerar? Ok, digamos que el decir que el CRM va a morir o va a desaparecer sería digamos una oración bastante fuerte de mi parte decir, porque siempre va a existir. Lo que pasa es que el CRM tiene una peculiaridad y depende, como la gran mayoría de tecnologías, de su implementación. Depende de quién lo maneja, depende de qué tan comprometido esté la gente en genuinamente darle mantenimiento, porque un CRM sin datos no sirve absolutamente de nada. Entonces, muchas veces las empresas fallan en un CRM porque no logran conseguir los datos directamente del cliente o que el cliente alimente esos datos. Entonces, en las recomendaciones, digamos, que se hacen en estos últimos años, y esto no es de ahorita, esto es, digamos, en los últimos 3, 4 años, 5, es que el CRM debe de idealmente complementarse con la identificación de la red social o de la identificación de su perfil social de las personas. Entonces yo tengo a mi cliente José Eduardo Escobar, pero yo tengo vinculado a José Eduardo Escobar, tengo quizá los datos de cuánto me ha comprado, de las visitas que tiene conmigo y demás cosas muy sencillas, pero todo lo que tiene que ver con sus hábitos y gustos, yo lo complemento con su perfil social. Esto obviamente es un reto técnicamente o tecnológicamente importante, pero los frutos que da, no hay compañía, digamos, grande ahorita que no esté explotando esa data. Entonces el CRM empieza a tomar un poquito de segundo plano a los perfiles que yo puedo o la información que puedo obtener de redes sociales. Ok, chivísimo, sí, me queda claro. Creo que el tema de la operatividad, de la gestión del cliente siempre va a ser soportado. Cómo alimentar cierta información estratégica es lo que estamos ampliando, por lo que entiendo, Rafael. Correcto, correcto. Por ahí pidió la mano Ana Sánchez, no sé si está disponible y si quiere hablar o fue sin querer que levantó la mano, Ana. Si gusta me contesta por chat. Pues quizás fue sin querer queriendo, quizás la asustamos. No tenga pena, Ana. A ver, ¿qué más? Pues hay varios comentarios positivos sobre cómo han valorado su exposición. Yo quizás resaltaría la importancia de mantener la operatividad de las plataformas digitales, ¿verdad? Y creo que ese es un reto que los que estamos dirigiendo negocios o que estamos responsables de un departamento, quizás no estamos tan conscientes sobre ese nivel de criticidad, ¿verdad? Recientemente, como por ejemplo, y ahí Rafael nos apoyó un poco en ese proceso y se ha de cambio de servidores de todas las plataformas virtuales de las páginas que maneja. Y te diré que fue una odisea entender los detallitos que hay que hacer de los procesos, pero ¿cuál sería tu recomendación para los que están dirigiendo equipos de trabajo, departamentos de ventas o departamentos de producción, que son los que realmente le dan como que manejan el core del negocio? El tema de tecnología es un soporte, ¿verdad? ¿Cómo poderlos empoderar para que ellos conozcan de las necesidades que ellos necesitan, que ellos tienen que tener para que cuando hagan sus operaciones de manera digital no se les caiga? O sea, ¿cuáles serían esos como que principales pensamientos que si yo fuera uno de ellos le diga a mi colega de TI, mira, necesitamos estas 3 cosas, ¿verdad? Para que para que las cosas fluyan? De acuerdo. Definitivamente que el conocimiento y la educación va en una línea bien, bien grande. Es decir, conocer no a nivel detalladísimo, pero a nivel operativo, de qué es lo que hace que algo funcione, es sin duda alguna uno de los principales pilares de
un mantenimiento, una buena comunicación. No hay nada mejor que tener a un equipo versado en tecnología, o por lo menos conocedor en tecnología, porque un ejecutivo de negocio que conoce de tecnología, aunque sea a nivel, como les digo, operativo, no significa que tiene que conocer de programar ni nada, pero conoce más o menos qué significa, es no solamente la mejor ayuda que puede tener un departamento de IT o un proveedor externo o un implementador, sino también el mejor deterrente de alguien que quiera darnos gato por liebre. Ujú. Porque esa es otra de las razones por las cuales decidimos también hacer esta ponencia, porque muchas veces hay proveedores que se van a aprovechar por la misma, digamos, por la misma oscuridad de los temas de tecnología, a vender algo que nos queda súper grande o algo que me suena bien chévere, pero me va a quedar cortito en 2 patadas. Entonces, normalmente, IT Governance, por ejemplo, lo que mandaría es que las personas de IT conozcan un poco el negocio y las necesidades y por qué es importante que no se caiga la página, no solamente tecnológicamente que no se caiga, sino cuánto implicaría que se caiga una página en cuanto a dinero, en cuanto a comunicación y demás, y también el área de ventas o el área comercial, que implica que hay que tener cuidado porque también es, les digo, responsabilidad ahora de toda la compañía, porque a toda la compañía le va a afectar de igual o de igual forma que si solo fuera IT. Queridísimo Rafael, por ahí comentaba María también de que es un tema de culturizar Ujú, algo que tú estás mencionando, ¿verdad? correcto, Culturicémonos todos sobre lo estratégico que es el manejo de la tecnología y cómo quitarnos de la mente que el TI es el responsable de eso y que todos somos responsables. Y TI es el experto técnico, digamos, que nos correcto, puede ayudar a la operatividad. correcto. Y hoy tengo mano levantada de Abigail. ¿Será que es consciente o es accidente? Eh, comparte. Ay, fue accidente también. No tenga pena. Pues sobre ese último punto que mencionábamos, Rafael, y quizás para los que todavía están con nosotros, que ya algunos ya se retiraron por compromisos de cena, y compartirles que a nivel de ICEAD estamos muy interesados en poderles apoyar en que los ejecutivos de negocios tengan estos conocimientos con mayor profundidad. No al detalle de un experto en ingeniero en computación, informático o en ciencia de computación, pero sí estamos ya con un programa interesante, un posgrado, el concepto es un posgrado de tecnología de información para líderes de negocios, que es como una especialización complementaria. Yo me especializo para conocer sobre un tema específico, pero por veces necesitamos cruzar las áreas. Y si soy muy bueno en un tema, pero no entiendo los demás, pues como que me quedo limitado. Entonces creemos que todos los que son ingenieros, los que están en marketing, los que están en contabilidad, en finanzas, los que están en operaciones, todos deben de tener un mínimo relevante de conocimiento técnico y estratégico de cómo se aprovecha la tecnología de información en las empresas. Así que aprovecho la oportunidad que se viene para compartirles a todos que se les dará, se les compartirá esa información pronto, el día de mañana, para que pues tanto ustedes o aquellos colegas que ustedes identifican que sería ideal que puedan tener esta formación. Y aquí, por lo que vi, el listado de asistentes, Rafael, hay varios colegas del área de información, de informática, que quizás para ellos no es, pero estoy seguro que ellos van a decir, fulano, mengano y sutano de la empresa deberían de estar porque me ayudarían a que nos comuniquemos mejor. No sé si tenés un comentario al respecto. Sí, definitivamente, pero a su vez también hacer el comentario que para las personas que somos de IT, a veces es importante conocer el lado estratégico y saber cómo entrarle a este tipo de retos desde una perspectiva de negocio, no solamente de la perspectiva técnica. Entonces, muchas veces nos conviene también conocer este tipo de enfoques menos tecnológicos o menos técnicos y más desde un punto de vista de una empresa o desde el beneficio para una empresa. Chidísimo. Bueno, un gusto haber compartido contigo, Rafael, y con todos ustedes. Gracias por permitirnos estar con cada uno de ustedes en sus casas, en sus teléfonos. Estamos siempre a la orden en ICEADE para poderles apoyar y estamos pendientes para una próxima convocatoria de una otra conferencia. Pasen todos feliz noche y nos vemos pronto. Gracias, buenas noches.